Hola, hola, muy buenas noches. Maesha Papende Pujareco, San Juan Árape. Aquí con todo el equipo de la producción hay un compromiso celebrar este día de San Juan con comidas típicas al terminar el programa. Y hablando de comidas, hoy queremos compartir con ustedes las consideraciones que nos puedan hacer desde la Organización de Ollas Populares, porque ayer el Congreso de la Nación sancionó el proyecto de ley que le va a permitir tener a las ollas populares un presupuesto de 11.000 millones de guaraníes a través del Ministerio de Desarrollo Social. Es un tema que vamos a hablarlo con Kimberly Samaniego. Ella es de la Organización de los Bañados y de la Organización y Red de Ollas Populares del Paraguay. Es un tema muy importante y del que dependen muchas familias. Aproximadamente 2 o 3 veces a la semana nomás estaban cocinando en las ollas populares gracias a las donaciones y ferias de comida. Este presupuesto les va a permitir a las ollas populares volver a cocinar todos los días, porque en realidad, y el año pasado lo pudimos comprobar con las imágenes con las cámaras de Mega TV, que hay familias en los bañados que solamente dependen de las ollas populares. Es un tema que lo vamos a tratar esta noche. También queremos compartir con ustedes la experiencia del paseo a la electromovilidad que ha hecho la empresa Línea 12 Magno. Vamos a hablar de este tema con Alejandro Zucolillo. Y para cerrar el programa, vamos a hablar del Día del Libro Paraguayo que se conmemora mañana. Lo vamos a hacer con Milia Galloso, que está trabajando en las escuelas para tratar de acercar a los chicos y jóvenes a la lectura. Ella es escritora y también periodista. Vamos a hablar con ella de este tema. Son los temas que te proponemos esta noche en el descargo. Hacemos una breve pausa y luego comenzamos ya con la primera información que tiene que ver con las ollas populares. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y como ustedes recordarán, sobre todo los seguidores de este programa El Descargo, hemos hecho un seguimiento importante y periódico al tema de las ollas populares, desde que se instaló en muchos barrios y en casi todo el país, en zonas vulnerables durante la pandemia del COVID, también después, justamente cuando quedaron sin víveres. Estamos también dándole seguimiento en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Lo hemos hablado con la senadora Esperanza Martínez, también en la Cámara de Diputados con algunos referentes, y finalmente el Congreso de la Nación sancionó este proyecto de ley que les va a garantizar a las ollas populares de todo el país víveres y sobre todo un presupuesto público durante un tiempo determinado. Los detalles lo vamos a conocer una vez que el Poder Ejecutivo lo reglamente. A la espera de esta reglamentación, de este decreto que promulgue esta ley que sancionó el Congreso Nacional, están todas las organizaciones de las ollas populares, y aquí estamos en comunicación con Kimberly Samaniego. Kimberly, gracias por atendernos. Sí. Gracias por atendernos, Kimberly. ¿Nos escuchas? Sí, les escucho. ¿Cómo tomaron esta noticia que el Congreso sancionó ayer finalmente este proyecto de ley tan esperado por ustedes? Para nosotras, las mujeres que estamos en los territorios, él es un logro feroz. Es como el agradecimiento de todo el proceso, de todo el trabajo que estamos haciendo. ¿Ustedes hicieron un trabajo conjunto a través de una mesa? Perdón, Kimberly, te preguntaba, ¿ustedes formaron una mesa, una coordinadora de las ollas populares que impulsó este proyecto de ley? Asimismo, estamos en una red que se llama Por el Derecho a la Alimentación. Estamos en varias organizaciones en el territorio nacional. La articulación de ollas, Patria Nueva, Conamuri y Ollas Independientes, que estuvo trabajando en este proceso y fue parte de lo que fue la redacción del proyecto.
¿Ustedes están satisfechos en la redacción que finalmente sanciona el Congreso Nacional porque tuvo modificaciones tanto en diputados como en senadores, pero básicamente sobre la fuente de financiación? Finalmente ahora no va a ser un presupuesto público, sino va a ser a través de un préstamo de la Unión Europea. ¿Ustedes le dieron seguimiento a todos esos cambios que se dio en el Congreso? Sí, estuvimos al tanto de todos los cambios, estamos bastante satisfechas y creemos que va a ayudar bastante eso también, ya que van a estar buscando presupuestos para que las ollas sigan funcionando y no van a sacar una excusa, no hay insumos, no podrán cocinar. Es una oportunidad para fortalecer los comedores que ya están instalados y también existe la posibilidad que comisiones vecinales y nuevas organizaciones soliciten una asignación presupuestaria al Ministerio de Desarrollo Social, quien finalmente va a administrar estos fondos. Así mismo como lo estás diciendo, es el Ministerio de Desarrollo Social el que va a estar administrando este dinero. Territorios sociales, comisiones vecinales a nivel nacional pueden solicitarlo, van a tener requisitos como cualquier otro programa para accederlo, pero que es para un alcance nacional y esperemos que los distintos territorios puedan solicitarlo y sepan saber ejecutarlo y que cada comunidad tenga que cumplir. Es tan importante el control ciudadano en este proceso, Kimberly, porque me decían algunas mujeres de ollas populares del Bañado Sur que trabajan con la hermana Regina en esa zona, es que el temor a la politización, porque es en un periodo electoral en el que se abre esta posibilidad de volver a inscribir a más centros comunitarios o comisiones vecinales que estén interesados en solicitar. ¿Hay alguna cláusula en este proyecto de ley que les pueda blindar o garantizar de que no se politice la entrega de este presupuesto a cada una de estas comisiones que no dudamos que necesiten, pero que haya criterios no solamente que tengan que ver con la necesidad de cada comunidad? Y mira, eso podemos ver en la reglamentación. Ahí como ciudadano y ciudadana tenemos que estar encima de ellos, ver qué se está haciendo, cómo va a ser la reglamentación. Y por sobre todo, cada poblador paraguayo, cada ciudadano tiene que actuar de contralor. Tiene que denunciar cuando ve que se está politizando estos insumos, cuando ve que referentes políticos están llegando con los insumos a los territorios. Y por sobre todo hay que exigir a la Contraloría que pueda estar revisando cada tanto si se está utilizando la plata para comprar insumos, para qué se está utilizando, dónde está llegando, si realmente las familias están recibiendo ese beneficio. El desafío más grande es ser cada uno contralores y denunciar cuando vemos que se está utilizando de insumos. Sí, porque realmente el presupuesto es súper importante. El presupuesto de estos comedores sube ahora a 11.000 millones para el cumplimiento de las disposiciones de esta nueva ley. ¿Ustedes creen que el tiempo para su implementación lleve otra vez 3 meses como se hablaba finalmente, o van a tratar de apurar la reglamentación con el Ejecutivo? Y nosotros vamos a estar ahí agitando, movilizándonos para que puedan ya en un mes máximo ejecutarse ya esa ley, porque en los territorios se está necesitando. Hay familias con hambre, hay poblaciones que no están comiendo 2 veces al día. Entonces, urge que esta ley se pueda ejecutar, urge que los territorios lleguen estos insumos y que las ollas populares sigan cocinando y que estas familias tengan que comer. Tenemos que recordarle a la audiencia, Kimberly, que toda esa organización de las ollas populares, a pesar de la falta de víveres que ya no reciben del gobierno directamente, siguen cocinando. Me decían en el Bañado Sur que siguen cocinando 2 veces a la semana. ¿Ustedes cuántas veces lo están haciendo para garantizar esto que decías, el acceso a los alimentos? Porque muchos paraguayos no están haciendo los 3 alimentos como es normalmente o como lo consideraríamos que es nuestro derecho en un país que produce alimento para 80 millones de personas. Es increíble que no tengamos para 7 millones realmente. Nosotras seguimos cocinando 3 veces a la semana. ¿Cómo estamos haciendo eso? Son con ferias, vendemos tortas, estamos haciendo San Juan en las comunidades y la plata que recaudamos, con eso compramos insumos, carne, verdura y tratamos
de cocinar 2 a 3 veces a la semana, de ver cuáles son las familias que sabemos que están necesitando, de poder acercarles a esas familias un poco de insumos para que ellos también puedan manejarse los otros días que no se cocinan. Kimberly, esta pregunta es muy dura, pero tengo que hacértela. ¿Qué pasa con esos otros días de la semana si tienes 7 días, ustedes están cocinando 2 o 3 veces? Los demás días, ¿cuál es la garantía de que si son niños o mayores, adultos mayores, accedan a un plato, a 2 platos de comida más el cocido al que tanto estamos acostumbrados los paraguayos con un poco de leche y galleta? Mira, nosotros tenemos identificada a las familias. Sabemos en qué casa no hay, en qué casa sí tienen, quiénes son los que están sin trabajo y preparamos kits de víveres y eso lo entregamos a esta familia para que ellos puedan estar aguantando estos días o las semanas. Ese manejo lo estamos llevando hace 2 años y medio y lo seguimos sosteniendo todavía. Kimberly, en un momento y en una campaña electoral que se ha iniciado mucho antes de lo que esperábamos. Generalmente en unas elecciones generales las internas comienzan allá por septiembre, octubre, pero esto ya empezó ahora. En algún momento, alguno de los candidatos que ya tocan las puertas, sobre todo en Los Bañados, ha hablado de este tema como una necesidad, porque esto surgió durante la pandemia y el tema de las polladas y todas las necesidades que salieron a flote con este tema de la pandemia. ¿Se ha hablado con ellos o simplemente van a hacer otra vez esas reuniones donde se reparten pancho, hamburguesa y se habla de lo que no es la realidad de Los Bañados? Hasta ahora nosotros todavía no nos encontramos con espacio así, ni tampoco con ningún referente político que esté conversando de esto. Nosotras y nosotros tenemos muy claro de que no estuvieron en el momento que nosotros fuimos necesitando y al menos en nuestros territorios no les vamos a estar recibiendo. Es un claro mensaje entonces para los políticos que no estuvieron en el momento que ustedes necesitaban, pero ahora posiblemente toquen las puertas no solamente de ustedes, sino en realidad cuando se buscan los votos se toca la puerta de todos los paraguayos. Ya depende de cada uno y de la conciencia y de la formación la toma de decisión. Un día vamos a tener el poder y eso va a ser el 23 de abril del próximo año. Otra pregunta que tengo con relación al tema de las ollas populares. Sí. En este momento hay un censo, se ha solicitado en el Congreso Nacional un censo que nos pueda dar un número de la cantidad de ollas populares que están trabajando todavía en el país. ¿Podrías compartir ese número con nosotros? Kimberly, lamentablemente perdimos el audio. Me gustaría reiterarte la consulta. Si en este proceso de trabajo que hicieron con el Congreso Nacional y me imagino también los trabajos previos que tal vez hagan con el Ejecutivo para la reglamentación de esta ley, ¿tienen un número aproximado de las ollas populares que siguen en funcionamiento con el aporte voluntario y a través de esas ferias de comida otra vez u otras ollas que pararon realmente? Mira, nosotras desde la Red Nacional por el Derecho a la Alimentación somos 69 ollas que seguimos funcionando 2 a 3 veces por semana, pero hay más ollas y otras que pararon por falta de insumos. Exactamente no te puedo decir cuándo es, pero el Ministerio de Desarrollo tiene que tener esa lista de ollas, ya que ellos estuvieron entregando insumos para ollas populares y hace un mes fue la última entrega. Entiendo. Kimberly, ¿ustedes están satisfechos con que el Ministerio de Desarrollo Social sea el único órgano del Estado que tenga en su potestad la distribución de estos víveres que se van a entregar para las ollas populares? Y creemos que, sí estamos conformes y creemos que como ministerio ellos deberían administrar ese dinero. Porque ya tuvimos experiencias con municipalidades que al final son referentes políticos los que están llegando, ellos son los que llevan los insumos. Entonces, el Ministerio de Desarrollo como ministerio tiene que hacer una buena distribución, tiene que hacer un seguimiento real y creemos que ellos lo harían. Y nosotros estaríamos detrás de ellos como contralores, viendo si llegan, no llegan, denunciando si están politizando, como lo fuimos haciendo en todo este proceso. Y les invitamos a la gente que también se sume, que denuncie, que exija rendición de cuentas, que le pida al Ministerio de Desarrollo
una rendición de cuentas de qué se compró, qué no se compra, cuáles son las ollas beneficiarias, que la gente investigue. Muchísimas gracias, Kimberly, por compartir con nosotros este espacio. Felicidades por este logro. Ayer, cuando escuchábamos la sesión del Senado y que finalmente se sancionó este proyecto largamente acariciado por ustedes, lo quisimos compartir nuevamente aquí en El Descargo porque nos parece importante. Creemos realmente que este tipo de ayuda debería tener un tiempo determinado, porque también en un país tan rico como el nuestro, te decía que producimos alimento para 80 millones de personas al año, no podemos producir para 7 millones, debería ser por un tiempo determinado, porque no podemos en un país tan rico tener a un grupo de paraguayos, ciudadanos, compatriotas viviendo de ollas populares. Debemos mejorar las condiciones de vida y que realmente este logro sea por un momento determinado hasta que logremos una equidad y una igualdad en el acceso a la alimentación, que es un derecho humano fundamental. Así mismo, y aclaro que serían comedores y centros comunitarios, donde se estarían trabajando con mujeres, donde se estarían trabajando con niños, vamos a estar dando capacitaciones laborales para adolescentes y jóvenes, mujeres. También estamos exigiendo que dentro de ellas tenga un espacio de cuidado para nuestros hijos, que nosotras podamos salir a trabajar con la confianza que nuestros hijos se están quedando en un espacio donde le van a cuidar y nosotros poder generar ingresos y poder nosotros sobrellevar la situación. Muchísimas gracias, Kimberly Samaniego. Felicidades por este logro. Kimberly Samaniego, de la Organización de Ollas Populares, que ha trabajado a lo largo y ancho, valga la redundancia, valga esta frase, porque han trabajado desde organizarse como comunidad, organizarse como federación, como red, para impulsar este proyecto de ley que fue necesario, porque bueno, las ollas populares quedaron desabastecidas con el punto final de la ley de emergencia sanitaria, que les permitía, a través primero de Emergencia Nacional y luego del Ministerio de Desarrollo Social, recibir víveres para, ya nos decía, casi 78, 79 ollas populares solamente aquí en el Departamento Central. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos hablando de otros temas aquí en El Descargo. Ustedes se pueden imaginar que hace 100 años ya teníamos tranvías eléctricos en Asunción y ahora hace como 20 años se habla tanto de la transformación del servicio del transporte público y no podemos dar ese salto hacia la electromovilidad. Y justamente de este tema vamos a hablar con el señor Alejandro Zucolillo, que hicieron hace unos días el paseo hacia la electromovilidad y quisiéramos conocer en qué consistió esta experiencia. Señor Zucolillo, gracias por atendernos. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos y quisiéramos saber un poco qué consistió esta propuesta que ha hecho Magno a través de la línea 12 de un paseo hacia la electromovilidad. Bueno, para nosotros fue una oportunidad de poder conocer un poco el trasfondo histórico de lo que sucedió en Paraguay. Como comentaste, Paraguay tenía tranvías eléctricos, transporte público eléctrico hace más de 100 años. Y sin embargo, esa transformación parece estar muy distante hoy en día para retomar esta capacidad, esta competencia que tenemos como país, a pesar de ser un país que tiene una generación de energía limpia, renovable, que debería ser un gran estímulo y una gran oportunidad para la transformación de nuestro sistema de movilidad. Sin embargo, encontramos de que hay ciertos desafíos similares a los que ocurrieron en ese momento. Recordemos que cuando se quería electrificar la luz en la ciudad de Asunción, hubo un desafío importante porque por un lado existían los detractores, que eran personas que por ahí estaban vinculadas con la industria del querosén para iluminar las calles, o por ejemplo fábricas de fósforos que estaban también vinculadas a la utilización de la luz a través de la quema de combustibles.
y a su vez también existían personas que eran escépticos del sistema, personas que creían que si tocabas un poste de luz eléctrica te ibas a electrocutar, que si había luz eléctrica en tu casa y llovía podía electrocutarse la persona. Entonces fue un proceso, de alguna manera, poder lograr que las personas entiendan el potencial. Y en ese momento, recordando hace 100 años, cuando se vivió este momento de una transición energética en la iluminación y en el sistema energético en las casas, ¿quién se hubiera imaginado que Paraguay 30 años después sería líder a nivel mundial en generación de energía eléctrica? Empezando con Acaraí como primer proyecto, ya transformando el 100% de la energía eléctrica en Paraguay, 10 veces superior la generación en ese momento a lo que era el consumo de todo el país. Y una vez ya implementado el proyecto y construida la represa de Itaipú y Yacyretá, obviamente posteriormente, Paraguay ya pasa a tener un excedente energético importante que exporta a sus países vecinos. Sin embargo, encontramos de que la oportunidad existe de consumir un mayor porcentaje de esa energía en nuestro país, no solo para la industrialización, sino también en materia de la movilidad y, por supuesto, la movilidad del transporte público como una gran oportunidad de consumo. Estuvimos, de hecho, con el ingeniero Félix Sosa, que nos compartió, por ejemplo, la experiencia y la oportunidad que representa poder cobrar por la energía eléctrica para cargar los vehículos eléctricos, los buses eléctricos, en una franja horaria en la que hoy la ANDE básicamente está desperdiciando no solamente la energía que contrata la potencia de Brasil, o sea, de la binacional, digamos, sino que también toda la infraestructura que está preparada para un consumo que solamente llega a un pico a la mañana, prácticamente en 1 hora de la mañana y 1 hora y media, 2 de la tarde. Entonces se está teniendo que amortizar toda la inversión y todo el costo de la contratación de la potencia básicamente en 2 rangos principales horarios. Entiendo. Que si eso se puede aplanar la curva, va a permitir que de alguna manera la ANDE genere ingresos adicionales y podamos ejercer una soberanía energética que hasta el momento ha sido más elusiva de lo que pensábamos. En este paseo que hicieron hacia la electromovilidad, hicieron como una retrospectiva, todas esas barreras que mencionaste al inicio, de los intereses de los que producían querosén, de los que producían fósforos. Si trasladamos a esta fecha, a la actualidad, tendríamos los mismos intereses creados para no permitir dar definitivamente ese salto, porque la lista de beneficios con una electromovilidad, beneficios para el medio ambiente, beneficios para la ciudadanía, la facilidad, el precio y sobre todo utilizar toda esa energía que estamos desperdiciando en este momento, es la misma cosa prácticamente. Y realmente es muy curioso hacer ese recuento y ese viaje porque uno se puede poner en contexto, digamos, ¿verdad? En un contexto histórico, cuando entra a la usina térmica, por ejemplo, la primera usina eléctrica, de generación de energía eléctrica para los tranvías, no era limpia y renovable, utilizaba madera, luego utilizó carbón y posteriormente combustibles para poder quemarlo y generar la energía eléctrica. Pero de todas maneras uno veía que había un desafío tecnológico por un lado, pero una serie de oportunidades en materia social de brindar un servicio fundamental para la población, que es la movilidad, ¿verdad? Nosotros creemos firmemente en que es un acceso a otros derechos universales, porque no existe salud pública si uno no puede llegar al sanatorio y se tiene que tomar un taxi cuando tiene a la mamá enferma. No existe educación pública si es que uno tiene que irse en un Move o en un Uber a llevarle a su hijo al colegio todos los días y no le alcanzan los ingresos para poder realizar ese traslado y termina dejando el colegio o dejando la facultad por el costo que le representa ese traslado. Entonces, obviamente la movilidad es un derecho universal, ha sido reconocido como tal por la ONU y es un medio para acceder a otros derechos universales, para poder garantizar la posibilidad de poder acceder a esos otros derechos. Y es por eso que fue tan interesante poder hacer este recuento, este viaje, un cambio de perspectiva, de entender que cuando se vivía ese momento, ¿quién se hubiera imaginado que todas las calles estarían iluminadas con energía eléctrica, que estaríamos a pocos años de terminar de consumir la energía eléctrica de nuestras binacionales? Entonces hay una serie de cosas que cuando miramos este recuento histórico nos permite entender
que estamos viviendo un momento similar de un hito, de una transformación enorme como planeta en materia de movilidad, y nosotros como país podemos sufrir si es que no nos ayornamos, si no entendemos esto y capitalizamos esta oportunidad, o podemos beneficiarnos enormemente si es que caminamos esta transición de la matriz energética del consumo de la energía, siendo que tenemos una enorme ventaja competitiva con los demás países que hacen esto, que es que cada viaje que hacen los buses, cada viaje que hacen los autos eléctricos, esos viajes fueron cargados con energía limpia y renovable, lo cual representa una enorme reducción en el impacto ambiental de ese viaje, una enorme ventaja, digamos, de calidad de aire y de demás cosas, que todo se termina traduciendo en una oportunidad para poder atraer el día de mañana industrias verdes, turismo verde, personas que estén preocupadas por el medio ambiente, que consuman productos paraguayos porque saben que Paraguay tiene un valor agregado, que es la calidad de la generación y utilización de la energía como medio para poder transformar sus productos en productos comerciables. Alejandro, en esas conversaciones que tienen y que le mencionaste al presidente de la ANDE que estaba participando de ese paseo hacia la electromovilidad, ¿participaron otras autoridades, además de estas iniciativas privadas que ustedes tienen cada tanto nos recuerdan que está como un tema pendiente en la agenda, esa transformación del servicio del transporte público? ¿Cuál es el horizonte que marca la política de transporte público a nivel nacional? ¿Qué sienten? ¿Hacia dónde está orientado el trabajo del Viceministerio del Transporte, por ejemplo, en este campo? Bueno, hubieron varias autoridades presentes, realmente nos acompañó gente, por ejemplo, estuvo la presidenta de la AFD, que están muy interesados en poder acompañar con créditos para el sector, específicamente para la transformación de la flota, senadores presentes, el caso de Esperanza Martínez y Patrick Kemper, que nos acompañaron también. O sea, realmente hubo un acompañamiento de parte de muchas personas de la sociedad civil, representantes de Itaipú, consejeros de Itaipú, personas vinculadas al PENUMA. Ahí está, por ejemplo, el viceembajador de Inglaterra. O sea, muchísimas personas interesadas en la materia que están buscando como norte común el desarrollo sostenible del Paraguay y ven ese potencial que tenemos como país. Y creemos firmemente que el transporte público es una de las áreas de mayor y más veloz impacto, porque sabemos que son vehículos que están circulando más de 250 kilómetros por día. Entonces el impacto de la transformación o de la sustitución de ese vehículo, el recambio de ese vehículo, representa un enorme impacto ambiental en materia de reducción de emisiones, por ejemplo. Entiendo. Y también una capacidad de consumo de energía muy importante que generaría ingresos adicionales para las binacionales. Generalmente perdón, Alejandro, generalmente este tipo de cambio y apuestas, cambio en términos de política de transporte público en Paraguay, son los grandes cambios que se pueden hacer en los primeros 100 días de gobierno. Y estamos a puerta de las elecciones generales. ¿Has escuchado a alguno de los candidatos hablar de este tema o proponer la transformación justamente del servicio del transporte público, que ya hemos escuchado en demasía todo lo negativo que representa esos 250 kilómetros que se conduce a diario, contaminando el medio ambiente y encareciendo muchísimo el acceder a ese servicio, sobre todo para el ciudadano de a pie? Sí, totalmente. Hemos tenido conversaciones con todos los candidatos presidenciables prácticamente y hay un interés muy importante, sabiendo que también hay una presión ciudadana, que es lo que finalmente le mueve la agenda a los presidenciales, ¿verdad? Que hay una desconformidad muy importante con el sistema, que después del COVID, cuando murieron o se salieron del sistema casi el 40% de los buses que antes operaban dentro del sistema, y hoy en día, sin embargo, hay una recuperación muy importante en la cantidad de pasajeros. Entonces no estamos pudiendo dar abasto a los operadores existentes para poder satisfacer toda esa demanda. Sabemos que hay la necesidad de prácticamente inyectar al sistema de transporte público 1000 buses operativos, aparte de garantizarle a las personas una integración tarifaria para que no tengan que pagar más de un pasaje si quieren llegar a su destino final, o por ejemplo el mejoramiento de la calidad de las veredas y de las paradas, que representan un desafío muy importante cuando uno está caminando esas últimas cuadras hasta su destino final.
y sabemos que son inseguras, sabemos que uno se ensucia, que el estado de las calles no permiten la circulación o el movimiento, el desplazamiento de personas con discapacidad de movilidad. O sea, hay una serie de cosas que cuando miramos el sistema de transporte público van más allá de solamente la renovación, la sustitución y el aumento de la flota de transporte público. Podemos hablar de los carriles exclusivos, porque hoy en día irte en colectivo representa viajar a una velocidad de 5 kilómetros por hora en horario pico, cuando en las demás ciudades del mundo que han resuelto la problemática de la movilidad lo han hecho con medidas de brindarle acceso rápido y velocidad comercial a las unidades de transporte público, sean masivas o más pequeñas, y tienen un promedio de velocidad de 25 kilómetros por hora. Nosotros hoy en día estamos en 5 kilómetros. Alejandro, pareciera que para que la sociedad reaccione hay que decirles lo que les cuesta en el bolsillo. ¿Hay algunos estudios que te puedan decir que el sistema eléctrico del transporte público cuesta menos que el servicio actual de hoy día? ¿Hay algún estudio de esa naturaleza? Porque parece que les decimos que no se va a contaminar el medio ambiente, que su calidad de vida va a mejorar, que vamos a utilizar toda la energía que estamos produciendo y que no consumimos. Pareciera que esos argumentos no convencen. Pero cuando le hablas de plata al paraguayo, realmente a veces entiende que esa es la opción válida y luego viene el resto por añadidura, digamos. Sí, lo principal que representa es la previsibilidad, ¿verdad? Si hoy vos mirás el costo total de operación, depende mucho de a qué costo vas a financiar esa flota. Si esa flota fuese financiada por el Estado sin una ganancia de intereses por el financiamiento de esa flota, estamos hablando de un costo del pasaje de 800 guaraníes menos, ¿verdad? Si es que hablamos de que la banca privada va a tener que financiar esa flota para que lo compren los operadores existentes, estamos hablando de que incluso podría ser más caro el sistema de transporte público eléctrico. Entonces es muy importante cómo, a qué plazo y a qué tasa va a financiar uno, porque son buses 2.5 veces más caros en su compra inicial que los buses a combustión. Sin embargo, el costo operativo es tanto más bajo que si es que el costo financiero es bajo, uno logra una menor tarifa técnica con el bus eléctrico de lo que se logra con el bus a combustión. Entonces la prioridad está en poder generar modelos de repago para garantizar de que el Estado va a recuperar ese capital invertido, pero va a minimizar el costo financiero para poder invertir en esta flota y poder garantizar un servicio que sea más ameno al bolsillo. Pero lo importante también de destacar es que este valor o este costo, a diferencia de otros sistemas como el de los buses a combustión, no sufriría una variación de precios y una imprevisibilidad de precios como sí hay en el combustible, que la gente no sabe si mañana va a subir el pasaje, si va a subir 100, si va a subir 200, o podrías prácticamente mantener un precio estable en un periodo de casi 10 años utilizando buses eléctricos. Muchísimas gracias, Alejandro Zucolillo, por hacernos una descripción tan educativa de la importancia que tendría esta transformación y de la apuesta a la electromovilidad. Muy amable con Mega TV. Muchas gracias, que disfruten. Alejandro Zucolillo, él es de la empresa Magno de la línea 12 y también del grupo Timbo, que apuesta a la electromovilidad. Es la primera empresa que ya tiene varios transportes del servicio público eléctricos y que ha tenido buenos resultados. También han implementado el uso de los libros. Ustedes recordarán en el Día del Libro, el 23 de abril pasado, habían implementado el sistema de disposición de libros para todos los pasajeros. Ya terminó el tiempo y no pudimos preguntarles cuál es el resultado de ese proyecto tan innovador que han implementado en la línea 12. Hacemos una breve pausa y justamente a la vuelta vamos a hablar con Milia Galloso por el Día del Libro Paraguayo que se celebra mañana. A la vuelta a la pausa.
Y para cerrar el programa esta noche queremos compartir con ustedes las formas en que escritores e interesados en la literatura paraguaya celebran el Día del Libro Paraguayo, que se celebra justamente mañana en conmemoración al día en que se editó el primer libro paraguayo, considerado la obra de Ruiz Díaz de Guzmán, el primer libro manuscrito del 25 de junio de 1612. Y vamos a ver cómo lo celebra Milia Gayoso, una escritora, periodista de nuestro país y que lo comparte en una escuela. Milia, gracias por atendernos y compartir con nosotros esta experiencia. Muchas gracias. Hola, Milia. Hola. Hola, gracias por atendernos. Contanos cómo celebran ustedes el Día del Libro Paraguayo que se conmemora mañana. Sí, en realidad estoy en Itagua desde las 7:30 de la mañana. Este es el cuarto. Ahora salude, por favor. Estoy en el colegio Juan Crisóstomo Centurión de Itagua. Estuve con otros grupos esta mañana y esta cita. Estoy cerrando mi visita a la ciudad con este encuentro. Como esta es la ciudad que vive el arte en toda la extensión de la palabra, hoy la librería Mayumbú, que dirige mi querida amiga Sonela Leguizamón, acá en la foto conmigo, entonces quiero el profesor. Qué privilegio. Eduardo Aguilera. Entonces ellos me invitaron a hacer un poco un recorrido con varias instituciones, recibimos a otros chicos en la librería y qué mejor que celebrar hablando del libro, ¿verdad? En este caso, bueno, hablamos de mi libro, que ellos leyeron, los chicos siempre tienen preguntas, quieren saber sobre la etapa creativa, los argumentos, cómo nace ese libro, en qué uno se inspira y también les gusta conocer al escritor. Si es un ser de carne y hueso, entonces me ven y ven, soy como la madre, como la abuela, como la tía. Y es muy interesante, muy enriquecedor, realmente ha sido un día precioso. Acá tuvimos música, danza, poesía y bueno, y el cariño de los estudiantes y los docentes, que es una cosa que no tiene precio. Me voy totalmente renovada. Realmente yo creo que esta estrategia de que los alumnos, sobre todo en la primaria y en la secundaria, tengan un contacto directo con un escritor, hace que nos acerquemos más también a la lectura. Me parece esta estrategia fantástica. ¿Puedes compartir con nosotros, Milia, cuál fue el último lanzamiento, el último libro que estás compartiendo con los estudiantes? Bueno, en este grupo hay varios cursos. Leyeron por ejemplo, del Río Melleve, leyeron mi novela en el Parque de Gaudí, que es sobre trata de personas, y leyeron este libro, Horchata para el mal de amor, que si bien la receta no te cura del mal de amor, pues te puede curar de la fiebre, porque es la receta de mi abuelita. Bueno, estuvimos hablando sobre estos 3 libros, y especialmente nos interesa conocer el proceso creativo, porque muchos de ellos también escriben, ¿verdad? Y hablamos de la lectura, de lo importante que es leer, y de lo importante que es la labor de profesores como Edwin, como Sunita, como los profesores de este colegio y de los otros de Itagua que impulsan la lectura y también la escritura. Y todo lo que eso significa para forjar un mejor futuro para estos ciudadanos que están creciendo. Porque la lectura no solo les va a ayudar a mejorar su forma de expresarse, su ortografía, su gramática, todo, sino que les va a ayudar a hacer mejores elecciones en el futuro. Elecciones en todo sentido, elecciones de vida, de carrera, de autoridades, de quiénes van a regir su vida, todo. Lo que te da el libro es algo que no tiene límite. Y de eso hablamos con los chicos. Y a mí me sorprenden las interpretaciones que ellos hacen de cada lectura. Me sorprende cómo toman las historias, cómo a veces cambian los finales, reescriben a veces las novelas, reescriben los finales. Ellos hacen interpretaciones que a lo mejor yo no pensaba, ¿verdad? Y eso enriquece muchísimo todas mis humildes obras. Y siento como que no estoy en el camino equivocado y que tengo ganas de continuar haciendo esto, que son los recorridos, y continuar escribiendo por sobre todo. ¿Cuántas publicaciones en tu trayectoria como escritora, Milia?
Bueno, el 30 de mayo presenté esta novela, Mirando hacia el Sur, que es mi libro 31 publicado, ¿verdad? Siempre estoy trabajando en algo más, siempre tengo algunos cuentos sueltos. Las novelas son las que llevan más tiempo, ¿verdad? Y las obras infantiles es necesario cubrir y saber qué mensaje le están dando a los niños. Bueno, como te digo, salió bajo el sello de Fausto, Mirando hacia el Sur. Tengo muchos libros con otros sellos, el libro, la Atlas, Rosalba, y ahora estoy trabajando con unos cuentos infantiles nuevamente. Vuelvo a mis primeros lectores, que son los niños, ¿verdad? Y para quienes es un placer trabajar por ese cariño sincero que ellos tienen. Milia, esto es como una retórica de los escritores que generalmente vuelven a su primer amor, a las primeras líneas de sus primeras obras. Esto que me contás, que estás volviendo a escribir para los niños más pequeños. Sí, bueno, en realidad mis primeros libros fueron sobre temática social. Como le contaba a los chicos, estos un poco tristones. Pero el primer libro que sacó de mí la alegría fue mi primer libro infantil, que cuento para soñar en colores, donde encontré realmente mi camino. Y si bien escribo para adultos, escribir para los niños y para los adolescentes es una verdadera gracia que Dios me dio, ¿verdad? Y se tomó una necesidad de poder hacerlo, porque lo que recibo de ellos es algo maravilloso y me da mucha energía, muchas ganas de continuar. A veces es cansador, por ejemplo, la jornada de hoy fue muy maratónica, pero me voy así recontenta, recargada de pilas para continuar. Y bueno, ahora que me retiré yo del periodismo hace 2 años, me dedico de pleno a mi familia y a escribir, ¿verdad? Y es lo que me gusta, estoy muy feliz con esto. Justo te iba a preguntar, porque te recordamos también en tu etapa de periodista. Milia, esta oportunidad que te da esta estrategia de conectarte con los chicos, ¿ves algún cambio, alguna preferencia de los adolescentes, justo de estos chicos un poco más grandes, por la lectura digital, o siguen queriendo tocar el libro, tener en las manos como una posesión, como que esto es mío, es mi lectura? ¿Cuál es la sensación que tenés, o también el mercado te ha dado alguna señal de que hay que comenzar a migrar a los libros digitales en Paraguay? Bueno, yo soy amante del libro impreso. Leo muy poco en digital, quizás por mi edad, ¿verdad? Por mi conformación. Pero sí, los jóvenes de hoy leen mucho en digital. Entran en plataformas onda WhatsApp, leen historias, bajan libros digitales, incluso conocen autores extranjeros que acá no conocemos. Y tenemos que ayornarnos. Yo tengo algunos libros ya en Amazon, y es importante también convertir el libro digital en nuestros libros impresos. Pero ocurre que si su primera lectura es con el libro digital, de pronto corremos el riesgo de que nunca aprecien lo que es un libro impreso, ese que es diferente, que tiene ese aroma. No sé, yo soy del viejazo, María Cristina, y continúo eligiendo los libros impresos, pero bienvenidos los digitales, y eso sirve como disparadores para los niños y para los jóvenes. Además hay obras interactivas, por ejemplo, para los niños y también para los jóvenes. Incluso hay concursos como el Itaú Cuento Digital, que valora los trabajos digitales. Incluso hay otros paraguayos que han ganado primeros lugares con eso. Todo es bienvenido. Algunos me preguntan, ¿está bien que haya leído primero Harry Potter? Está perfecto. Está perfecto que lea Harry Potter, si es su primera lectura y si eso le sirve para ir a otros autores. Lo que es una pena es el desconocimiento que muchos tienen de los autores paraguayos, porque hay muchísimas obras excelentes, hay muchísimos escritores de literatura para todas las edades, incluso hay una camada de escritores jóvenes que escriben directamente en las plataformas digitales, como WhatsApp, que ya mencioné, especialmente esa línea romántica para las jovencitas, ¿verdad? Hay muchas jovencitas que están sonriendo con la información. Y están los libros de aventura para los chicos. Ya. O regresan las historias de los dinosaurios para los más pequeños. Ahora los dinosaurios están en todas partes, Sí. Incluido en los dibujos que uno ni se imaginaba que iban a incluir dinosaurios. Todo es válido.
María Cristina. Realmente todo es válido, Milia, y esta estrategia, esta experiencia que estás viviendo hoy recorriendo varias escuelas de Itauguá también es una estrategia muy válida para acercar a los chicos y jóvenes a la lectura y fomentar la lectura en toda la sociedad paraguaya. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y realmente cualquier fecha es una razón válida para acercarnos a la lectura, como es el día de mañana que se celebra el Día del Libro Paraguayo. Muchas gracias, Milia. Gracias a vos, gracias a los televidentes. Les quiero comentar por último que hay una organización que se llama Club del Libro Paraguay, que tiene muchísimos escritores, periodistas, trabajadores culturales que participan y ellos recorren todo el país. Está liderado por dos escritores, el gran poeta guaraní Feliciano Acosta y Alejandro Hernández, que trabaja para jóvenes y niños, y muchísima gente. Ellos recorren todo el país armando bibliotecas en instituciones más alejadas, luego tienen lecturas en hospitales, en asilos a fin de año, y es un trabajo desconocido para mucha gente, pero les insto a los que tienen libros, que quieran donar, comunicarse con Club del Libro Paraguay. Yo te puedo pasar el teléfono de los muchachos, María Cristina. Sí, te voy a agradecer. Esto que hacemos entre todos para mejorar la lectura y para mejorar esta generación que se nos adelanta y que son no el futuro, que son ya el presente del país. Así será, el Club de Lecturas va a ser un tema pendiente para la próxima semana. Muy amable, Emilia. Muchísimas gracias. Un beso, Emilia Galloso, escritora, periodista, compartiendo con nosotros esta estrategia que están implementando en la ciudad de Itauguá en conmemoración a esta fecha que mañana se celebra el Día del Libro Paraguayo. Y realmente cualquier pretexto es válido para acercar a los chicos a la lectura, para acercarnos todos a la lectura. Y qué bueno sería que mañana compremos un libro y nos regalemos una lectura paraguaya de tantos escritores. Y con esta información estamos cerrando el descargo por esta semana. Les agradecemos por elegirnos como todos los días para informarse. No se vayan, vienen unos minutos Kiki Gamarra aquí en Mega TV. Nosotros nos encontramos nuevamente el martes o cuando la noticia así lo requiera. Chau, chau.